Bueno, pues buenos días a todos y a todas y muchas gracias a la organización del Congreso por haberme invitado a presentar este trabajo. Hay pocos trabajos relacionados con la docencia y poco con la divulgación, sin embargo yo creo que es muy importante trabajar, hay un esfuerzo inmenso en generar nuevas plataformas, en generar datos y quizá ese esfuerzo se tendría que ver también compensado con un fuerte trabajo en educación y divulgación. Cuando venía para acá me montó el taxista y me preguntó, ¿dónde vas? Pues a un congreso de teledetección. ¿Y qué es eso? Me dice, yo le explico y ya después de la explicación, me expliqué muy mal, entiendo. Ah, eso de telecomunicaciones, ¿no? Sí. Entonces, bueno, pues realmente pensamos en nuestro mundo que esto es muy conocido, pensamos que en las universidades el resto de compañeros nos conocen, pensamos que el alumno llega a esta información y sin embargo todavía estamos un poco lejos, ¿no? Entonces, hace ya bastantes años, principios del siglo XXI, nos planteamos desarrollar, nos encontrábamos con un problema que a lo mejor ahora se ha suplido en parte, eso es una reflexión que tenemos que ver, que no había una plataforma educativa, había algunas por ahí, pero en castellano, y que los softwares que existían eran unos softwares o muy complejos, o estaban en inglés, es decir, había un montón de requisitos o de problemas que a la hora de ejercer una docencia muy pequeña, porque al final la docencia que estamos ejerciendo en la universidad en teledetección, en la mayor parte de los grados son 2 o 3 créditos ECTS o 4 créditos, en la mayor parte de ellos pues nos encontrábamos con un montón de hándicaps, de tal manera que al final o dabas la teoría o no sabías muy bien cómo organizar las prácticas, bueno, y nos decidimos hacer un software y una plataforma. Que ha tenido pues una pequeña divulgación porque, claro, al final nosotros no somos vendedores de proyectos, ni pudimos crear una red, entonces en el entorno de 2 universidades y de una serie de institutos se está utilizando. Bueno, hace 15 años, como decía, ¿estos años cómo se ha utilizado? Pues en bachillerato de excelencia, en los institutos de nuestra zona se está empezando a trabajar, en grados y en máster. En concreto, la experiencia que os voy a contar hoy es lo que estamos trabajando en un máster que es de incendios forestales y veremos qué interés puede tener este tipo de materiales educativos para formar a profesionales de los incendios o gestores de los incendios, ¿no? La reflexión de partida, que era una reflexión de hace 15 años, es el aprendizaje de la atención, requiere unos conocimientos teóricos claros y concisos. Es una ciencia muy transdisciplinar que al final pues, tiene su complejidad explicarla a determinados niveles, ¿no? Esta teoría debe completarse con ejemplos y supuestos prácticos que acerquen la realidad, sepan transmitir a los seres ideas, metodologías, formas de actuar que sean lógicas y cercanas a la realidad. Y este aprendizaje desarrolla un manejo de un software informático que permita procesar imágenes de satélite. Entonces, intentamos, bueno, estos programas, en el caso del primer proyecto que era desarrollar un software, pues tienen un alto coste y una difícil utilización que limita la enseñanza de esta disciplina. Nuestra utopía era desarrollar un software que la rampa de aprendizaje fuera un minuto para instalarlo y un minuto para aprenderlo. Entonces, y que luego hubiera una serie de materiales didácticos que sirvieran a apoyar esto, de tal manera que cualquiera pudiera aprender teledetección en su casa y de forma autoguiada. Bueno, ¿qué es en definitiva ResEduca? Y luego vamos a ver cómo lo aplicamos a incendios. Pues un software educativo que los planteamos este software que sirviera para el aula, en el idioma, que no hubiera barreras informáticas y que no tuviera caducidad. Es decir, vamos a ver que ha pasado desde los 16 bytes a los 32, a los 64, todos los Windows, ahí sigue nuestro programa aquí, resiliente, sería una resiliencia. Los antecedentes que nos encontrábamos en software, que eran complejos, que no eran educacionales y que no estaban pensados para autoaprendizaje. Y que no estaban pensados en una secuencia de un proyecto de teledetección, eran muy abstractos, entonces claro, hacíamos un IDRISI, pero el IDRISI empezó sencillo, pero se empezó a complicar todo. Todo era muy complicado, entonces cuando tú tienes 25 horas, pues es muy complicado hacer esto. Una plataforma educativa que fuera un centro de recursos, que la información, que es inmensa del mundo de la detección, estuviera ordenada para acceder de forma sencilla a ella, y luego la metodología de aprendizaje pues será un aprendizaje orientado a proyectos, ¿no? Esos serían nuestros... En cuanto al software, bueno, pues hicimos en aquella época un estudio, esto es de hace 8 años, de los programas que eran más enfocados a la educación. Entonces estudiamos principales funciones de procesamiento digital incluidas, facilidad de manejo y rampa de aprendizaje, ordenadores de gran potencia de cálculo sí o no, idioma castellano, materiales educativos específicos, innovación educativa, aprendizaje orientado a proyectos, etcétera, y una plataforma de apoyo a la docencia. Bueno, pues nos damos cuenta que había un nicho para este programa y a este proyecto porque todas esas cuestiones, esas 7 cuestiones, era el único que lo cumplía, ¿no?
el enfoque de toda la programación era un proyecto real, proyecto educativo. Bueno, pues cada una de las prácticas hacía una relación directa con ese proyecto que el alumno se iba a enfrentar luego finalmente en la realidad. Y esto es la plataforma de aprendizaje, que es lo podéis consultar. Ahora mismo RSeduca URG no funciona porque el dominio lo pagaba yo y ya me he cansado de pagarlo. Entonces hay otro dominio que es el dominio de la plataforma, que es tecleáis RSeduca, pues entráis directamente en la plataforma, pero no es ese dominio. Entonces hay el software, el aula y campo, información, recursos, publicaciones, un blog de noticias, una wiki, bueno, un acceso a Moodle, un acceso al idioma en inglés, un canal de YouTube y bueno, arriba toda la información relacionada con el proyecto, desplegable, resumen, la justificación, objetivos, que fue un proyecto que nos dieron pues un premio a innovación educativa, ¿no?, en el mundo de la universidad. Estos son los materiales sobre los que trabajamos, que es un libro de aplicaciones de la teledetección, es un libro de teoría, un libro de prácticas y un libro de orientaciones metodológicas a la hora de utilizarlo, integrarlo en cualquier tipo de enseñanza, ¿no? Por ejemplo, el libro de materiales didácticos tiene 10 prácticas, falta una, que es bueno, lo típico, curso de teledetección, presentación de la plataforma, información, recursos y utilidades, aplicaciones en un proyecto de teledetección, análisis visual, procesado de imagen, correcciones, realces, transformaciones, procesados 2, clasificaciones multitemporales, procesos, clasificaciones avanzadas, que son estudios espectrales, resultados y finalmente un proyecto, un estudio global, una práctica que integra todas las prácticas anteriores en un estudio, ¿no? Bueno, rápidamente vamos a hacer quizá una pequeña demostración de cómo trabajamos y luego ya ver cómo trabajamos en incendios. Me voy a salir de aquí, en la plataforma te puedes descargar el programa es un programa que solo tiene 900 Ks, directamente lo descargamos, ejecutamos directamente, pues fijaros, esto es todo lo que tiene que hacer el alumno, aceptamos, y acepto de acuerdo, siguiente, y ya estamos en RSeduca. Y este es nuestro programa, es un programa que tiene por un lado ficheros para manejar ficheros, siguiente las fases de visualización, las fases de correcciones, las fases de realce, tanto expansión de contraste, composición de color, filtrado, transformaciones, índices de vegetación, componentes principales, select cap, mezclas espectrales, luego clasificaciones y finalmente un conjunto de herramientas para operar, para reclasificar, para hacer regresiones y para trabajar con vectores. Entonces, inmediatamente, pues cualquier proyecto que hagamos, vamos a verlo en enfocado a incendios, pues vamos a seguir esa secuencia. Hay una ayuda y digamos, el enfrentarnos al programa desaparece cualquier tipo de complejidad asociada a la informática en el estudio de la teledetección desaparece, entonces nos quitamos una de las principales barreras, que es precisamente esa parte, ¿no? Y bueno, pues podemos empezar a trabajar y me voy de nuevo a la presentación. Quería que vierais la demostración, bueno, para ver que la cosa es sencilla, que no tiene ninguna complicación, que funciona con todos los Windows, con todas las... Y no me... Ahí. Bueno, pues aquí estaban los requisitos de este programa, que fuera básico, que el idioma fuera local, que los recursos informáticos fueran mínimos, que la rampa de aprendizaje ninguna, que la didáctica fuera el autoaprendizaje, que fuera libre y expansivo. En el sentido de que va a ser cerrado y perenne, o sea, no vamos a poder... No queremos desarrollar más software, sino que este nos vale para lo que... Entonces os voy a explicar la utilidad que ha tenido este software en la formación, en un máster que desarrollamos entre la Universidad de Córdoba, la Universidad de Lleida y la Universidad de León, que es en la formación se llama Máster Fuego. Algunos de los que estáis aquí habéis trabajado, estáis dando clases también, indirectamente, colaborando. Entonces a la Universidad de León nos tocó llevar una asignatura que era teledetección aplicada y nos dijeron, tenéis 2 créditos y medio, tenéis ningún dinero para software, ninguna licencia, y tenéis unos alumnos que van a ser profesionales de la UME, unidad de emergencias, técnicos de administraciones, algunos alumnos universitarios, distintas titulaciones, y es un máster semipresencial. Entonces, finalmente teníamos un crédito y poco de presencialidad. Entonces, ¿cómo organizamos toda esta docencia? Bueno, pues planteamos una parte no presencial de un curso de teledetección básico, que lo hace el alumno con esos materiales en su casa, llega a un primer taller que es presencial sobre aplicaciones a los incendios, que vamos a ver cuál es, y luego un taller al día siguiente que es
Todo esto que hemos aprendido en un software educacional, pues pasarlo, en este caso, la única licencia que teníamos era de ArcGIS, pues desarrollar un proyecto de análisis de un incendio con ArcGIS. Luego, finalmente, en casa, pues replica el alumno ese proyecto de ArcGIS con otras imágenes. Luego hemos conseguido que casi 100 personas pues hayan desarrollado un análisis de severidad y una integración en alguna de sus aplicaciones, una aplicación dentro de su trabajo relacionado con... Y hemos evitado el miedo de la teledetección. El problema es que llega la gente, ¿has hecho teledetección? Bueno, hice alguna vez y tal, pero nunca vi una imagen, nunca la descargué, nunca... Bueno, prácticamente siempre de cero, como que se está siempre empezando en teledetección. Bueno, ¿cómo planteamos? Entonces, el objetivo es hacer lo que es una práctica, y con eso acabo. La práctica se titula, o el taller, evaluación de daños y seguimiento de regeneración post-incendio con Reseduca. Un ejemplo que es el incendio de Arenas de San Pedro en 2009. Entonces, paralelamente se va, vamos a ver mejor el esquema, se va aplicando, dando una teoría y vamos parando la teoría y vamos realizando esta estructura formativa, ¿no? En primer lugar, el estudio inicial, en el que se presenta la zona, una segunda práctica que se hace un estudio de las imágenes y de la separabilidad, es decir, vamos a ver qué imágenes y qué bandas van a ser distintos satélites interesantes para reflejar el cambio de los incendios, y un trabajo de análisis visual. Todo en imágenes de media resolución, en este caso el ALSA, y imágenes de baja resolución con distintos productos MODIS. Finalmente, otra segunda fase es estudio de área quemada, pues trabajando con índices y transformaciones, con mezclas espectrales, unos análisis multitemporales y finalmente una fase de validación de resultados. El programa nos permite hacer pues, cualquier tipo de índice, selección de componentes, en cuanto a SMA, luego trabajar con componentes principales, con TSLK, luego un estudio de la severidad y finalmente un estudio de la regeneración. En el final de la práctica podemos hacer una cartografía de área quemada 1 a 100.000, una cartografía de la severidad 1 a 100.000, una cartografía de evolución de la regeneración 1 a 100.000 y una cartografía de área quemada 1 al millón con MODIS, ¿no? Bueno, pues el taller, vamos por partes, bueno, se explica qué incendio, cómo es la evolución, el tipo de imágenes. Estas son las imágenes que vamos a utilizar para este incendio y vamos progresivamente viendo esos productos, las distintas imágenes pues, las distintas imágenes de MODIS, y nos permite hacer unas estadísticas para finalmente el alumno construir un tipo de gráfica de este tipo, donde vemos finalmente qué bandas son las que más nos van a aportar, y a partir de ahí pues vamos a trabajar realizando compuestos con esas bandas y jugando a una interpretación visual. En cuanto al área quemada, pues vamos a hacer los distintos índices, el programa nos lo permite hacer muy fácilmente, NBR, las TSLK Verdor, y luego pues un análisis de mezclas espectrales en que el alumno pues, va seleccionando esos members y finalmente va a ir haciendo una tabla de members para que el programa haga una descomposición finalmente espectral. Aquí tenemos suelo, imagen error y bueno, análisis multitemporal, tenemos 2 minutos, pero bien fenomenal. La parte de los diferenciales de NBI, de NBR, y luego pues un estudio clásico de fiabilidad. El programa pues, nos permite muestrear sobre un la terreno y finalmente pues, dar una matriz de confusión con toda la índice capa y todos los errores, ¿no? Y finalmente estudio de la severidad, explica qué severidad, se hacen NBR PES-POS, se hace la diferencia y finalmente pues, también se hace una clasificación. Y la última práctica sería ya el estudio de los cambios a partir del incendio. ¿Cómo lo hacemos esto? Pues en un taller muy pequeño, en torno a 5 o 6 horas, podemos hacer un repaso general de todo un proceso de que es la enseñanza de la teledetección, tanto general como aplicada a los incendios forestales. Y de alguna manera, digamos, poderlo hacer en ese tiempo y de esta manera nos sirve mucho la plataforma que habíamos diseñado previamente, que es esta plataforma de Reseduca. Pues nada más, muchas gracias. Bueno, buenos días a todos. Bueno, es una presentación un poco curiosa en el marco en el que nos encontramos, un congreso científico. Parece que hablar de cuestiones éticas es un poco marginal. Muchos de vosotros conocéis que llevo tiempo trabajando en estas cuestiones de teledetección, pero también, igual menos, saben que tengo un segundo sombrero, digámoslo así, que es el de la ética. Llevo unos años trabajando en una cátedra de ética ambiental que me financia una fundación privada y dedico parte de mi tiempo a estas cuestiones, o sea, que reflexionar sobre los temas éticos que tienen que ver con
con nuestro acercamiento al medio ambiente y nuestra gestión del medio ambiente, bueno, me parece muy relevante. O sea que además de mi sombrero teledetector, que ya hace tiempo que lo tengo, pues también tengo un sombrero ambiental o ético-ambiental. Bueno, básicamente lo que quería compartir con vosotros son más que muchas afirmaciones, más preguntas, ¿no? Y me hago dos preguntas que hace bastantes años que me hago desde que trabajo en cuestiones ambientales. Es en qué medida un científico ambiental tiene una cierta responsabilidad, ¿no?, sobre lo que ocurre en el planeta y sobre el cuidado del planeta y sobre cómo, de qué manera nuestra actuación, nuestra forma de hacer las cosas que hacemos, pues impacta esto, ¿no? Y de alguna manera también en qué medida eso impacta nuestro compromiso, ¿no?, nuestro compromiso ético o moral a la hora de solucionar esos problemas que identificamos, ¿no? Hay muchos estudios sobre esta cuestión que muestran cómo en general el medio ambiente es algo que se percibe muy bien. Hay mucha gente interesada en temas ambientales, que valoran los temas ambientales, ¿no? Y que, por ejemplo, entre una encuesta como esta, muy recientemente publicada por la Fundación Endesa, pues indican que la mayor parte de la población considera que el medio ambiente es algo importante, que es muy importante, e incluso pues, que estaría por encima de unas ciertas consideraciones económicas. En el caso de la gente joven, entre 18 y 35 años, ya vemos que hay una mayoría, un 85% de ellos, que piensan que debería de protegerse el medio ambiente, aunque ello signifique recortar algo nuestro nivel de vida. O sea que en el plano teórico hay una aceptación, hay una buena disposición a tomar decisiones más o menos severas o estrictas en relación con los problemas ambientales, pero luego llega la segunda parte del problema, ¿no? Cuando le preguntamos a la gente en la misma encuesta cuánto estaría dispuesto a pagar más por ejemplo, recibir energía de fuentes exclusivamente renovables, pues comprobamos que el grado de entusiasmo baja bastante. Y de hecho, pues se le pregunta en distintos rangos cuánto más, un 5%, un 10%, un 15% más. Se considera que hasta un 10% en realidad es una fluctuación que depende mucho del propio costo de la energía y de cómo se genera el mercado eléctrico en España, pero a partir de un 15% se considera un grado de compromiso un poco más alto. La población general, en torno a un 10% de la población, está dispuesta a llegar a ese umbral, y en el caso de la gente joven la cosa no mejora mucho, un 12%. O sea que vemos, insisto, es una encuesta, pero hay otras muchas, que no es el caso ahora comentar, que muestran algo parecido, como hay mucha gente que tiene un gran entusiasmo por el medio ambiente, pero luego a la hora de traducir eso a su forma concreta de vida, las cosas son un poco distintas. ¿Y a qué se debe esto? Pues a mi modo de ver se debe a tres elementos, o bien a que nos falta información, o bien a que nos falta convencimiento, o bien a que nos falta compromiso, que nos falta coherencia a la hora de aplicar ese convencimiento. Bueno, nosotros estamos en un congreso de teledetección, y si alguna cosa de interés tiene la teledetección es que proporciona información. Luego, por tanto, esa primera parte de ese desacuerdo entre los planteamientos y la vida, pues en nuestro caso no parecía muy justificado, puesto que todo lo que hacemos tiene que ver en la medida en que damos información de calidad a un usuario final, de aplicaciones muy variadas, como estamos viendo estos días. La teledetección inicialmente era una cosa más o menos esotérica. Algunos sabéis que publiqué un manual de teledetección en el año 90. Típicamente, cuando uno publica un libro, le dice a sus amigos que le compre el libro, por favor, ¿no? Entonces uno de mis amigos compró un libro. Yo he comprado otro libro en el Corte Inglés. Ah, qué bien, estupendo. Me costó un poco trabajo porque estaba en la sección de astrología. Claro, con el horóscopo y tal, ¿no?, con cosas de este tipo. Ahora yo creo que la gente conoce mucho más las imágenes de satélite. Hay imágenes de satélite en medios de comunicación generales, como televisiones, como periódicos muy conocidos, con eventos que la gente está preocupada de ellos y que la teledetección te da información de ellos, ¿no? Sociedades científicas o revistas más o menos científicas, ONGs, por ejemplo, el mundo del respeto a los derechos humanos, de la verificación de tratados de paz, o incluso blogs privados más o menos bien informados, ¿no?, que muestran cómo las imágenes satélites son una fuente de información que corrobora una cierta percepción sobre los problemas ambientales. Bueno, nosotros, en el ámbito concreto del cambio climático, en el que me voy a detener un poquito más, nosotros tenemos mucha experiencia de analizar información que es relevante para el estudio del clima. A partir del espectro electromagnético podemos medir cómo es la evolución del ozono, cómo es la productividad del océano o de la Tierra, cómo evolucionan el contenido de aerosoles, el espesor óptico de la atmósfera, el contenido de CO2, el vapor de agua, la temperatura del océano y de la Tierra, la evolución de las masas de hielo, la altura del océano. Todo esto son a lo que nosotros nos dedicamos. Proporcionamos información sobre estas variables que sirven a la gente para tomar decisiones.
en buena parte son las que arman estos tratados internacionales sobre el clima. El Programa Global de Observación del Clima define unas variables climáticas esenciales, están en las publicaciones, parte de la Organización Meteorológica Mundial, y buena parte de esas variables se pueden generar con teledetección. En respuesta a esta petición, digamos, de la Organización Meteorológica Mundial, las agencias espaciales, y en concreto la Agencia Espacial Europea, ha puesto en marcha una iniciativa de cambio climático que en la primera fase ha llegado a 13 variables. Nosotros trabajamos en una, la de fuegos, pero ahora se ha abierto una nueva fase del programa que va a incluir otras 10 variables, con la idea de generar series de datos consistentes en el tiempo que permitan mejorar nuestro conocimiento del clima. Por tanto, sabemos mucho, ¿no? Sabemos que la Tierra se está calentando de manera bastante inequívoca. Sabemos que de los 10 años más calientes de la historia, 9 los hemos tenido en este siglo, el último es de 1998. Sabemos que estamos perdiendo 2,5 millones de kilómetros cuadrados en la superficie de hielo del Ártico a partir de observaciones con radiómetros de microondas. Sabemos a partir de datos radar y lidar que estamos perdiendo unos 400.000 toneladas de hielo al año en Groenlandia. Sabemos que está aumentando el nivel del mar a partir de altímetros. O sea, sabemos muchas cosas, ¿no? Sabemos que existe un mayor impacto de fenómenos asociados a desastres naturales asociados a fenómenos climáticos extremos, ¿no? Y sabemos también que eso no es consecuencia de factores naturales, puesto que la evolución de la insolación solar no indica una tendencia ascendente. Sabemos que hay ciclos en la radiación solar, pero no están observándose, no están acoplándose a las tendencias que observamos. Sabemos también claramente, a partir de datos de teledetección, que la cantidad de gases de efecto invernadero está incrementando su densidad en la atmósfera a partir de observaciones recientes, por ejemplo, de Envisat o de GOSAT, que engarzan con mediciones que se vienen haciendo con torres de flujo en los últimos años en distintos lugares del planeta. Sabemos también que estamos perdiendo bosques, sobre todo en zonas tropicales. Un estudio que se publicó recientemente en Science calculaba en 2,5 millones casi de kilómetros cuadrados los bosques que se pierden en el mundo, principalmente en zonas tropicales, mientras que se ganan unos 800.000 kilómetros cuadrados principalmente en bosques templados y boreales. Todo esto lo sabemos y a partir de los modelos climáticos pues sabemos que la evolución de las temperaturas que estamos observando encaja muy mal con los factores naturales, ¿no? Hay un desacople bastante claro que se hace más evidente en los últimos 50 años. Si utilizamos los factores de origen humano, el acople es mucho mejor, y si juntamos las dos, pues evidentemente el ajuste es bastante bueno. Todo esto lo sabemos porque nos dedicamos a esto, ¿no? Somos científicos ambientales, ¿no? La cuestión es qué hacemos al respecto, cuál es nuestro grado de convencimiento sobre esta cuestión. Y vemos como en este tema, al igual que ocurre en otros temas con una gran base científica, el convencimiento no es suficiente, ¿eh? Me van a perdonar los que fuman, pero no me resisto a comentar los datos de un reciente estudio del Ministerio de Sanidad norteamericano. Recordar que, a mi modo de ver, hay un gran paralelismo entre el tema del tabaco y el tema del cambio climático. Hay una gran industria detrás que está intentando arrojar ruido sobre el problema, sobre la detección del problema, y evidentemente evitar que se tomen medidas mucho más drásticas para resolverlo. En ese estudio, que les recomiendo que lo lean, está disponible en la web, analizando 50 años de la epidemia del tabaco, como ellos lo indican, pues cifran en unos 20 millones de muertes prematuras causadas por el tabaco, 300.000 millones de pérdidas debidas pues eso, a bajas laborales y a costes sanitarios, y evidentemente los datos científicos sobre el impacto del tabaco en la salud son absolutamente tumbativos, ¿no? Entonces nadie racional debería de fumar después de ver estas cosas, ¿no? Pero somos seres humanos y no siempre actuamos de manera completamente racional. En este caso nos pasa un poco lo mismo. A veces nos falta también convencimiento. Uno puede conocer, tener la información, tener más o menos el convencimiento, pero nos falta la coherencia posterior, ¿no? Estos son un pequeño análisis que hemos hecho de hábitos de estudio, de consumo en la población universitaria. Les hemos hecho una amplia batería de preguntas, unas 750 personas entrevistadas en varias universidades, tanto españolas como de otros lugares. Hay muchas maneras de medir el impacto ambiental que tiene uno. Una manera muy sencilla, a mi modo de ver, es qué proporción de lo que uno consume es realmente necesario. O sea,
cuál es el volumen de nuestro consumo superfluo, porque evidentemente las cosas que consumimos siempre necesitan energía y recursos para producirse. Una simple pregunta sería qué proporción de lo que uno consume, esto es una evaluación personal, consideras que es estrictamente necesario, ¿no? Y hemos preguntado, hemos dividido en este caso para ver las diferencias. Asumíamos en este caso que los chicos que estudian, digamos, carreras más relacionadas con el medio ambiente deberían tener un comportamiento más responsable ambientalmente que los que estudian otro tipo de carreras, por ejemplo, ingenierías, en este caso en el Politécnico de Alcalá, industrial, informática o economía, frente a los que estudian pues, geografía o medio ambiente u otras ingenierías más relacionadas con el medio natural. A esta pregunta de qué proporción de lo que uno compra considera que es imprescindible, pues como vemos, estos estudiantes supuestamente menos motivados, pues tendrían en torno a un poquito más del 10%, considera que la mayor parte de lo que compran es realmente necesario, ¿no? Casi la misma proporción de los que consideran que el 90% de lo que compran no es necesario. Pero la proporción, como vemos, no es muy distinta a los chicos que estudian medio ambiente, ¿no? Se pregunta si estudian esta carrera, ¿por qué eso no se manifiesta en los hábitos concretos, en lo que hacemos día a día? Porque al final estas cuestiones, yo creo que los que trabajamos en ellas y las conocemos un poco, pues con cierta frecuencia tendemos, como se dice popularmente, a echar balones fuera. Y uno piensa pues que ¿quién tiene que hacer algo? Tienen que hacer los políticos, tienen que hacer los empresarios, tienen que hacer los banqueros o las ONGs que trabajan más en este mundo, ¿no? Pero al final yo creo que la pregunta ¿quién tiene que hacer algo? Tiene que responderse de una manera muy concreta, ¿no? Pues cada uno de nosotros, naturalmente, ¿no? Porque en el fondo la sociedad es una suma de lo que cada uno de nosotros hacemos, ¿no? Cómo nos transportamos, ¿no? Qué tipo de productos electrodomésticos consumimos, qué tipo de energía entra en nuestra casa, qué tipo de productos compramos o cómo nos alimentamos, ¿no? Todo esto, evidentemente, influye el balance de energía y, por tanto, influye las emisiones y influye, en última instancia, el efecto del calentamiento. Por tanto, hay que ir a otro tipo de motivaciones y yo creo que ahí el recurso a las distintas fuentes de sabiduría que tenemos, entre ellas las grandes religiones, las grandes tradiciones éticas, pues me parece muy relevante. Yo recomiendo, independientemente de cada uno la fe o no fe que tenga, recomiendo que lean el documento el Papa Francisco Laudato Si, ¿no? Porque realmente me parece que es una fuente de sabiduría muy interesante para entender un poco cuáles son las raíces éticas de lo que estamos viviendo, ¿no? Y a mí me parece en esta frase que lo resume muy bien, ¿no? Actitud básica de autotrascenderse, de pensar que lo que uno hace tiene una mayor implicación, ¿no? Que lo que directamente hacemos, que no se cierra en nosotros mismos, ¿no? Y eso, evidentemente, es lo que nos va a llevar a una reacción moral para cambiar nuestra forma de vida y para, de alguna manera, que eso impacte a la gente que, de alguna manera, nos relacionamos. Voy a poner dos ejemplos muy sencillos, ¿no? Casi todo el mundo tiene un coche aquí, se habrá comprado un coche recientemente, ¿no? ¿Cuál es la pregunta que uno se hace cuando va a comprar un coche? Hay gente que se pregunta, naturalmente, por cuánto cuesta el coche, otros se preguntarán por el nivel de seguridad, por la mecánica, por el diseño, por las prestaciones, pero ¿cuántos científicos ambientales se preguntan cuál es el nivel de emisiones de su coche, ¿no? ¿Qué está emitiendo cuando uno hace un kilómetro? ¿Cuántos gramos de CO2, de óxidos de nitrógeno o de partículas está emitiendo? Otra cosa muy sencilla, al alcance de todo el mundo, ¿no? ¿Qué tipo de suministrador de energía tenemos? Tenemos muchas empresas que distribuyen energía, ahora se ha liberalizado bastante, sí, termino enseguida, el sector. Aquí tengo dos facturas tomadas en mi propio barrio, o sea, donde yo vivo exactamente, son cosas bastante comparables. Supongo que la mayor parte de vosotros no habéis visto mucho la factura de la luz, la verdad es que no es fácil entenderla, pero en fin, si uno se pone, consigue entenderlo y descubre que hay un término fijo que es igual para cualquier distribuidora y que hay un término variable, que en algún caso te dividen en dos partes, pero que si uno lo suma y compara estos dos distribuidores de energía, descubre que realmente la diferencia no es muy grande, es apenas un 6% más. La diferencia entre uno y otro es que uno tiene 0,00 emisiones de CO2 y de residuos nucleares y otro tiene 0,29 por cada kilovatio que uno usa. Basta hacer una sencilla multiplicación para ver las toneladas de CO2 que uno se ahorra cambiando de proveedor de energía. Muy sencillo de hacer. En definitiva, las dos preguntas que hacía al inicio no las voy a contestar. ¿Qué papel tiene un científico ambiental en el cuidado del planeta? Pues cada uno que vea. Un científico ambiental es simplemente alguien que analiza las cosas de manera independiente y que emite balances o que promueve soluciones. ¿Y en qué medida esas soluciones afectan al entorno en el que nos movemos? ¿En qué medida eso nos compromete moralmente nuestra manera de actuar? ¿Tenemos hábitos más sostenibles que otros científicos? La siguiente encuesta que vamos a hacer después de hacerla a los estudiantes la estamos haciendo a los profesores de las distintas facultades y vamos a ver si los que dan clase en medio ambiente tienen comportamientos
más sostenibles que los que dan en otras titulaciones. En definitiva, me parece que esto es una cuestión que a todos nos afecta, porque todos los seres humanos se preguntan sobre si lo que hacen es correcto o no es correcto, está bien o no está bien. O sea que las raíces éticas de nuestra actuación pues creo que son comunes a nosotros, a todos los seres humanos y a los científicos ambientales también. En definitiva, me parece que se trata de reflexionar en qué medida somos parte de la solución o somos parte del problema. Muchas gracias. Buenos días, mi nombre es Ana Corrales, trabajo en Plataformas Aéreas de Investigación, que es una ICTS que pertenece al INTA, al Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial. Una plataforma aérea de investigación es una aeronave que ha sido modificada e instrumentada para tomar medidas en la atmósfera. Bueno, pues para el tema que en este congreso aplica, por ejemplo, una posible modificación es introducir unos agujeros en el fuselaje y un suplemento de energía eléctrica que alimente, por ejemplo, equipos de teledetección. Casi todos los países europeos líderes en investigación en Europa tienen su propia aeronave y todas ellas están unidas dentro de la red de EUFAR, algunas de ellas abiertas al acceso transnacional. EUFAR tiene una limitación y es que todos sus aviones están incluidos dentro de ese área. No existen aeronaves de gran carga y autonomía como puede suceder, por ejemplo, en Estados Unidos. Estados Unidos tiene un Hércules, una aeronave pues, es esa misma pero con otros colores, ¿no? Y con esta aeronave son capaces de llegar a zonas donde ahora mismo nosotros con los aviones que tenemos no podemos. Entre 2008 y 2011 existió un proyecto financiado por la Comisión Europea dentro de ESFRI. Fue una iniciativa de EUFAR que lo que proponía es, vale, aquí nosotros tenemos aviones pequeños, cada país tiene su propio avión más o menos pequeño y vamos a ir todos juntos a una aeronave grande, a similitud de lo que estaba ocurriendo en Estados Unidos. Se llevó a cabo el estudio de viabilidad. En el INTA estuvimos a cargo de los dos paquetes técnicos, el que definía la aeronave y el que definía el operador. Y terminado el proyecto, bueno, en aquel momento estábamos en plena crisis en Europa, no hubo manera de conseguir la financiación y bueno, pues guardamos toda esa información del trabajo realizado durante esos años y la hemos guardado hasta ahora que gracias al Ministerio de Economía nos ha concedido una financiación para ir a ese avión grande. Entonces, estamos recogiendo el guante que se generó en EUFAR en aquellos años. Vamos a ampliar las capacidades que tenemos de investigación en Europa. El objetivo es un avión de gran carga y autonomía que sea capaz de llevar más equipos de los que ahora podemos llevar a áreas remotas, a todas las zonas del planeta a las que ahora no podemos llegar. Y bueno, en principio ahora mismo es un proyecto todavía nacional, es una financiación que nos ha dado a través por ser ICTS, el Ministerio de Economía, y ellos bueno, pues nos han abierto la puerta de que si encontramos socios europeos pues volver a buscar una vía a través de los proyectos de ESFRI. La aeronave, como he dicho, es mayor de las que existen, por lo menos en España hasta ahora. Estamos hablando de una aeronave de un peso máximo al despegue de unos 2.000 kilos, de un techo de vuelo de unos 10.000 kilómetros. Buscamos unas velocidades de crucero aproximadamente, esto es una primera aproximación a lo que puede ser la aeronave, de unos 500 kilómetros por hora con una velocidad máxima de 600 kilómetros por hora. Ampliamos el alcance que tenemos actualmente, que ya una aeronave que vuela más alto tiene que ser una aeronave presurizada. De hecho, con los C-212 que tenemos en la actualidad, si subimos a más de 3.000, 4.000 metros ya necesitamos poner oxígeno a la tripulación, a las personas que están a bordo y también a cargo de los equipos. Y nos gustaría que tuviera un portón trasero por eso de la carga y descarga, sobre todo porque tenemos equipos en el INTA como el HS que son bastante grandes y siempre tener una entrada de carga nos facilita la instalación de los equipos. Entonces, dando así una mirada por Europa,
Algunas de las posibilidades que tenemos son el C-27 de Alenia o un C-295 de Airbus, de fabricación española. Estas son algunas de las opciones. Por el monto de dinero tiene que ir a proyecto, o sea, a concurso abierto, con lo cual, pues, cuando salga el concurso, pues veremos a ver quién se presenta y qué aeronave sale definitiva. También estamos haciendo un estudio de las modificaciones que es necesario introducir a esta aeronave. Modificaciones típicas de plataformas aéreas de investigación son pods debajo de las alas. Un pod es un contenedor que va cargado debajo del ala, que, bueno, pues por ejemplo para otro tipo de aviones o aviones de transporte se puede meter un extra de combustible. Nosotros queremos meter equipos de toma de datos in situ. Otro tipo de modificaciones típicas son agujeros en el fuselaje. Aquí vemos algunos. Por ejemplo, este es un boceto de cómo sería una integración de los equipos de teledetección que actualmente tenemos en el INTA, o aquí se ve cómo podría ser un agujero para la instalación de un LIDAR. También queremos un nuevo sistema de aviónica. Bueno, el problema mayor que tenemos con los aviones actuales que tenemos es el mantenimiento. Los aviones es un diseño de los años 70, fabricados en los años 80. Todavía todos los indicadores son relojitos, son analógicos, y cada vez que tenemos una avería es un problema encontrar un repuesto. Los aviones han llegado a pasar hasta meses en mantenimiento y poniendo problemas a la hora de realizar campañas, porque claro, cuando un científico quiere una campaña, pues quiere que sean las condiciones climáticas que se necesitan, y si la campaña es de investigación de formación de hielo, pues no se puede retrasar más allá de la temporada de invierno. O al contrario, para teledetección, que generalmente se necesita de cielos despejados. Entonces, para evitar este problema, pues ya queremos que sea un avión nuevo con una aviónica actual. Otra modificación es la pértiga de Pro para la toma de aires. Queremos que la cabina albergue un mínimo de 8 equipos científicos diferentes para ampliar la capacidad investigadora. Ventajas de esto es que, por ejemplo, podemos tener 2 grupos de personas a bordo que estudien los mismos datos y puedan intercomparar los datos de uno y los datos de otro, o incluso personas que estén estudiando cosas diferentes y que puedan intercomparar qué relación hay entre esos datos recogidos. La FTI es muy importante, sobre todo para todos los datos tomados en la atmósfera. O sea, la FTI es una instrumentación que tiene la aeronave que es capaz de darnos con precisión la actitud que tiene la aeronave. O sea, por ejemplo, si la aeronave está volando con ángulo de ataque, ángulo de resbalamiento respecto a la corriente incidente, pues saber cuáles son esos ángulos para saber exactamente qué estamos midiendo, o sea, qué cantidad de medida, qué cantidad de aire están entrando en la pértiga de proa, por ejemplo, en las tomas, o también saber a qué dirección están mirando las cámaras exactamente. También estamos estudiando la implantación de una toma de aire en cabina. O sea, esto es una toma de aire que entraría por la parte delante de la aeronave, y a lo largo de la cabina están situados los diferentes puestos científicos donde pueden tomar aire limpio, y luego tenemos una tubería, digamos, de descarga, ¿no?, para que el aire que el grupo que está delante ha tocado y ha podido contaminar, pues no vaya a parar al resto. Así como cámaras en todo el fuselaje. Queremos saber qué es lo que ocurre en todo el fuselaje, sobre todo porque tenemos bastantes campañas en temas de formación de hielo que, bueno, son críticos para la aeronave, y hay veces que el hielo es difícil de detectar porque es transparente, porque no se ve a simple vista, porque hemos encontrado hielo donde la ciencia decía que no había. Entonces, la planificación que tenemos para el proyecto. En enero de este año echamos la solicitud de la financiación al Ministerio de Economía, y en marzo recibimos una carta contestándonos que sí, que habíamos sido seleccionados para llevar a cabo el proyecto. Entonces, estamos esperando a que ellos a la firma del acuerdo. Tendríamos que haber firmado ya, ellos han ido con un poquillo más de retraso y nos han ampliado unos meses. Esperamos que a ver si antes de fin de año ya podemos firmar el convenio con ellos y con eso sacar el concurso público. Ahora estamos trabajando en todos los pliegos para poder sacar a este concurso.
y para principios del año que viene poder llevar a cabo la firma del contrato con el suministrador, ¿no? el que salga, el que nos ofrezca el mejor avión para ese concurso público. Los presupuestos del proyecto, contamos con un total de 35 millones de euros, 28 de estos están a cargo, o sea, el 80% del Ministerio de Economía. Como se puede ver, casi todo va para lo que es la adquisición del avión y todas las modificaciones y la certificación, o sea, cada aeronave que sale tiene un certificado de aeronavegabilidad, que es lo que garantiza que la aeronave es segura para el vuelo. O sea, que aunque nosotros le hayamos hecho modificaciones en el sistema eléctrico, le hayamos llenado de agujeros y le hayamos puesto colgajos debajo de las alas, que todo eso ha pasado unos controles y nos garantiza la seguridad del vuelo. La financiación viene, bueno, el 80%, como he dicho, a cargo del Ministerio de Economía, a través de las financiaciones de las ICTS. También hemos presentado el proyecto a la Xunta de Galicia. Bueno, la ICTS tiene base en el CIAR, en el Centro de Investigación Aeroportada de Rozas, que está situado en Lugo. Y bueno, la Xunta de Galicia ya ha manifestado su interés en el proyecto. Todavía no nos ha dicho exactamente con cuánto, pero ahí estamos. Y bueno, el Ministerio de Economía ya nos solicitó que buscáramos al mínimo 2 socios europeos, porque con ello ya podríamos ser infraestructura europea, de ESFRI. Entonces, bueno, pues ya estamos presentando el proyecto en foros europeos, donde poder encontrar estas personas que también pueden complementar la financiación. Entonces, ¿cuál es el objetivo de todo esto? Pues el objetivo del proyecto es ampliar la capacidad que tenemos ahora mismo de investigar con aviones en la atmósfera la toma de datos in situ y también solventar los problemas de obsolescencia que estamos teniendo con nuestra flota actual. El objetivo es llegar a cualquier zona del planeta, más allá de las limitaciones que tenemos ahora, el estar abierto al acceso internacional, buscar la colaboración con otros países, tener varios grupos a bordo. Hasta ahora las campañas nuestras estaban muy dirigidas a un grupo, tener la capacidad de integrar diversos experimentos dentro de un mismo vuelo. También eso implica un consecuente ahorro en costes, ya que el coste de la hora de vuelo se dividiría entre todos los grupos. Y ejemplos de usos pues pueden ser desastres naturales, como por ejemplo el incendio forestal de Doñana, donde ya volamos para la toma de datos, o las cenizas de volcanes, cuando estalló el volcán de Islandia, también volamos allí para ver realmente dónde estaba el problema. Descubrimos, por ejemplo, que en las tomas con datos in situ, las tomas que tomamos con los aviones, la concentración de ceniza era como 1000 veces inferior al modelo teórico que se estaba usando, que era el que había predicho el Reino Unido, con lo cual se pudo abrir parte del espacio aéreo. Estudios de formación de hielo y desarrollos de nuevos equipos o RPAs. O sea, hay empresas que desarrollan RPAs completos o simplemente equipos y que antes de ser vendidos o volar por primera vez los ensayan dentro de nuestra aeronave. Y bueno, muchas gracias por su atención. Si tienen alguna pregunta. Bueno, a ver. Muy bien, pues nada, buenos días, y continuando con esta sesión, lo que yo voy a intentar es transmitiros de una forma, intento lo más sencilla posible, todo este mundo cambiante que es la observación del territorio. La observación del territorio tanto desde el punto de vista nacional, continental, y lo que voy a añadir un poco más es a nivel mundial. Es decir, ¿qué está haciendo las Naciones Unidas en estos momentos? Está haciendo muchas cosas, pero realmente desde el año 2011 crea un grupo nuevo a nivel mundial, que es el Grupo de Gestión de la Información Geoespacial. Es el primer comité de expertos que se dedica exclusivamente a estos asuntos y que tiene una gran trascendencia para todos nosotros. Bueno, primero, la observación del territorio lo voy a relacionar con algo fundamental.
claro, desde el punto de vista que el Instituto Geográfico tiene en estos momentos, y es que la observación del territorio es fuente de toda información geoespacial de referencia en sí misma. Y además de ella, como no puede ser de otra forma, y todos los aquí presentes lo conocen muy bien, de esta información espacial, y cuando digo espacial quiero decir desde el propio espacio y desde aviones, hasta hay datos in situ, son sensores, en definitiva, que cada día los mezclamos más, pues es una fuente de extracción de información. Por lo tanto, el primer mensaje clave es que la observación del territorio lo voy a contemplar como información de referencia, sobre todo una vez que se haya georreferenciado. Para eso, el Instituto Geográfico Nacional, desde el año 2004, creó el Plan Nacional de Observación del Territorio. En este Plan Nacional de Observación del Territorio, entre otras cosas fundamentales, pues está el Plan Nacional de Teledetección, donde tenemos estructurada la información en estos momentos de muy alta hasta baja resolución, muchos de los aquí presentes lo conocen y participan, donde además de que capturamos información, la ponemos a disposición de las administraciones públicas libre y gratuitamente, permanentemente. No voy a entrar en el Plan Nacional de Teledetección ahora, pero de aquí se captan imágenes espaciales. El Plan Nacional de Ortofotografía Aérea, que está entre 10 y 50 centímetros, digamos que ahora mismo la media está en que estamos capturando, a fecha de hoy se está volando concretamente ciertas zonas de España, 25 centímetros, 22 centímetros, remuestreada a 25 centímetros, y ya tenemos 4 coberturas y lo hacemos España entera cada 2 o 3 años gracias a la colaboración de muchos de los aquí presentes y de otros no. Es decir, el tema es un tema caro. Estamos hablando de gastarnos 12 millones de euros al año permanentemente en observación mediante sensores aerotransportados. Pero tanto las imágenes de satélite como las imágenes aéreas, el siguiente paso es el LIDAR. Perdón, se me ha olvidado decir que el LIDAR, estamos hablando de que tenemos España en estos momentos una cobertura y media de LIDAR. Pocos países tienen, países de superficie de 500.000 kilómetros cuadrados, claro. Tienen una cobertura LIDAR y nosotros ya estamos en la segunda cobertura LIDAR y en este momento ya estamos volando a 1 punto por metro cuadrado. Esto para muchos ahora no es el momento de explicar las grandísimas ventajas que nos está aportando el LIDAR, porque tradicionalmente toda la información geoespacial de referencia, como todos sabéis, el problema era la Z. Es decir, llegamos a grandes precisiones en X y en Y, pero la Z de hecho, las bases topográficas y los modelos digitales que tiene la Unión Europea o que muchos de vosotros estáis utilizando tienen 7 metros de error. Con el LIDAR lo estamos bajando a menos de 50 centímetros, concretamente a 30 centímetros de error en Z. Bueno, todo esto es información de referencia, es decir, las imágenes espaciales, las imágenes aéreas, los modelos digitales de elevación y la cobertura, es decir, usos del suelo. Cobertura y usos del suelo. No es que de repente nos hayamos inventado en el Instituto Geográfico que esto es datos de referencia. Es que, como luego lo diré posteriormente, las Naciones Unidas define 13 conjuntos fundamentales, lo llama conjuntos fundamentales de datos para todos los países, para el desarrollo sostenible concretamente. Las Naciones Unidas siempre habla del desarrollo sostenible y enumera 13 conjuntos de datos fundamentales. Estos que estoy enumerando son datos fundamentales que todos los países tenemos que poner a disposición. En el caso de España, además, ya sabéis que lo ponemos libre y gratuitamente. Bueno, del 2014 al 2017, todo esto podemos considerar que es información raster, pero desde el 2014 empezamos a producir, no mapas, yo creo que todos los aquí expertos saben, no estamos hablando de cartografía tradicional, estamos hablando de bases de datos vectoriales, inteligentes, evidentemente, que lo llamamos información geoespacial de referencia. La primera versión la hemos terminado ya, pero estaba basado en lo que existía, en las bases topográficas numéricas, 7 metros de error, X y Y 5 metros. Pero ahora lo que hemos empezado y hemos terminado, estamos en la fase de verificación, es la primera versión, que estamos hablando de 1 a 2 metros en X y Y 50 centímetros en Z. ¿Y de qué estamos hablando? No estamos hablando de cartografía tradicional, estamos hablando de bases de datos armonizadas, de red hidrográfica, red de transportes y asentamientos urbanos. Esto es un cambio revolucionario de concepción, que ha costado y sigue costando no solamente en España, sino en todos los países, en comprender, sobre todo las agencias cartográficas que llevamos 150 años produciendo información de territorio, cambiar la mentalidad para satisfacer necesidades reales de usuarios. Muy difícil esa transformación. Creo que lo vamos consiguiendo poco a poco, empezando por la propia casa y cambiando la mentalidad de los usuarios finales, que, claro, no es fácil, es muy facilísimo para ellos. Cuando se dan cuenta que tienen 50 centímetros en Z, claro, no tiene nada que ver. Cuando estamos hablando de 1 metro, es decir, georreferenciar todas las carreteras de España
de forma geométrica, semántica y topológica, con un método de resolución, y pues estamos con coches recorriendo todo el territorio nacional. Pues claro, es otro mundo. De lo que estamos hablando es de otro mundo distinto a la cartografía tradicional. Bien, para eso hay que decir, ¿y qué es esto de la información de referencia que nos está revolucionando a todos? Habréis oído la primera intervención de Stefan Aurevich, que estamos discutiendo precisamente dentro de datos in situ, Copérnico, los datos de referencia. Porque hay dos tendencias, no voy a intentar aquí polemizar en este tema, o sí, si queréis, es mi especialidad, la polémica sobre este campo. Una cosa es lo que dice la Comisión Europea y Copernicus, que dice, porque además les pagamos nosotros, todos los que estáis aquí, entre otros, que tenemos que tener datos de referencia, y decimos los Estados miembros, yo te lo doy, en el caso de España, gratis, además, y además con estas precisiones. ¿Y qué hace la Comisión Europea? No, lo contrato con empresas privadas, que es mucho peor de lo que tenemos. Estamos hablando de los 5 o 7 metros que están teniendo. ¿Qué significa eso? Aparte de que estamos duplicando esfuerzos, significa algo trascendental, de que la gestión de la información será diferente a nivel continental y a nivel nacional. Gran problema en todos los Estados miembros. Pero, en fin, vamos a recordar qué es lo que es la información de referencia. La información de referencia es proveer geolocalización precisa, sin ambigüedades, proporciona un marco geográfico. Es clave todo esto. No son palabritas muy estudiadas por las Naciones Unidas, ¿eh? Es un marco geográfico para ver y entender toda la información. Posibilita combinar datos, la integración. Ahora se habla constantemente de integrar toda la información pública, porque además de lo que estamos hablando, yo de lo que estoy hablando, es darnos a dar servicio a todo el mundo, pero estamos hablando algo fundamental, y es que sea autorizada con mandato legal. Esto es lo que nos diferencia, entre otras cosas, de Google o de otras plataformas. Primero, Google no llega, porque además lo que tiene Google de España es que se lo estamos dando el IGN, ¿eh? No tenemos que ver abajo los créditos. Pero sobre todo es que estamos de fuente autorizada, es decir, las Naciones Unidas ya mandan un mensaje clave. ¿Quién garantiza que esa información es fehaciente, es real lo que está sucediendo en ese sitio? Cuando estamos hablando ya de que cualquiera de nosotros es geolocalizable con 1 metro de precisión. Bueno, y desde luego tiene que haber, claro, un mantenimiento. Por lo tanto, dos conceptos claves. Tiene que estar actualizada constantemente, esas 6-7 datos entre vectoriales y raster, y tiene que ser precisa. Vuelvo a decir, con respecto a la información de referencia, tiene que ser fiable, objetiva, exacta a la escala o demanda correspondiente, sostenible. De todo ello nos podríamos estar hablando bastante tiempo, porque todo engloba realmente costo. Costo de dinero, es muy fácil decirlo, pero los que producimos información sabemos que todas estas palabras cuestan. No son baladí estar diciendo todas estas palabras. Por lo tanto, una cosa es el núcleo y otra, la información de referencia, otra es el núcleo. Y claro, todo esto, aún así, puede decir, bueno, pues las carreteras sí ya existían, las carreteras sí existían con 7, 8 metros de error, claro, ya existían, pero es que hoy día, ¿quién navega con 7 metros de error? Nadie. Estamos hablando de otro mundo distinto. Para eso el IGN se ha propuesto él solo porque no encontramos que nos haya financiado desde el año 2014, pero claro que vamos a intentar hacer pagar a otros, porque no hay dinero, entre otras cosas, ¿no? Lo mismo que se gasta unos 35 millones, que estoy encantado, en un avión, que sale a concurso. Nosotros, para conseguir 12 millones, aquí nos volvemos locos permanentemente todos los ministerios. Claro, ya veis que es un nivel distinto. Bueno, pues tiene que ser exacta, lo mismo que antes. Tiene que ser el mismo esqueleto para todos los niveles de la información. Esto es importante, porque lo que estamos luchando, y en España ya creo que lo estamos consiguiendo, que los ministerios, o sea, había ministerios, no sé si estará aquí mis queridos amigos del Puertos del Estado, pero de repente está utilizando de base, dice, yo es que Google me va de maravilla. ¿Pero cómo que Google te va de maravilla? Pero si es fiable Google, ¿quién mantiene esa información? No, aquí lo que estamos diciendo es que sea el mismo esqueleto a todos los niveles, desde el nivel regional, y para eso estamos en contacto con las 17 comunidades autónomas, con todos los ministerios, para que cuando hayamos definido y tengamos esa base de datos tan precisa, muy precisa y muy actualizada, la utilicemos todos, para poder sacar las mismas conclusiones y automáticamente obtener todas las cosas, criterios fundamentales. Bueno, por lo tanto, el núcleo lo está haciendo el IGN solo, de momento. En la información de referencia ya interviene, es decir, completar contenidos de ese esqueleto. Pues estamos hablando de un esqueleto del territorio muy preciso, muy actualizado, pero hay que ir poniendo cosas. Pues ya estamos consiguiendo con la Dirección General del Agua, la Dirección General de Costas, el Instituto Nacional de Estadística, el Catastro, van poniendo otra información complementaria a esta información. Pero el esqueleto es el mismo, ya participan las comunidades autónomas, etcétera. A partir de ahí pasamos a la información geoespacial, donde ya no solamente es la de referencia geométrica, sino que interviene otra, y aquí fundamentalmente el IGN poco tiene que decir, pero serán los otros ministerios, las comunidades autónomas y el sector privado, para pasar este es el esquema mental de las Naciones Unidas, para pasar al final a gestión de la información geoespacial. La gestión, en definitiva, hoy se puede resumir en integrar toda la información, todo es geolocalizable.
Bueno, voy a ir más deprisa en algunos aspectos. La información de referencia y la estructura que tiene es una aproximación de abajo arriba, que es lo que luchamos algunos países, que no nos venga todo de arriba abajo, es decir, porque también llega la Agencia Europea de Medio Ambiente y dice, yo lo hago todo esto, lo contrato con empresas y ahí tenéis 7 metros de error en Z. Y yo, pero ¿a dónde vais con 7 metros? Con 7 metros no vamos a ningún lado. Pero, en fin, pero dice, pues no, esto además quiero que lo utilicéis a nivel nacional. Imposible, claro. Aparte de que lo hemos pagado 2 veces. Bueno, esta es la estructura, de abajo arriba, lo que estamos luchando, pero con aproximaciones a lo que sí es necesario, como Nuria Valcárcel la está explicando en la otra sala, que sí es posible integrar. El contenido con otros socios, desde luego, cumple ISPIRE, como vamos a ver, y cumple con Copernicus, y el núcleo es el mínimo subconjunto. En fin, esto es un poco de repaso de todo lo que estamos diciendo. Recordando lo que dice en Europa a nivel de ISPIRE. ISPIRE es una directiva y es una ley. En España la LISIGE. La LISIGE es una transposición de la directiva ISPIRE. Entre otras cosas, pide que se cumplan algunas bases de datos, pero no dice el qué. El problema de ISPIRE es que dice cómo se deben de hacer las cosas, pero no dice lo que le podemos dar. Es decir, darme lo que tengáis, con unas especificaciones. Y dice el anexo 1, que todo el mundo lo conoce, está lo más importante, esto lo más, digo, sobre todo en calendario. Esto concretamente se cumple este año ya. Pero fijaros que estamos hablando de casi todo lo que tiene el Instituto Geográfico, menos los lugares protegidos, casi todo lo del IGN, ya nos hemos garantizado que lo demos. Pero le damos lo que teníamos en la base cartográfica numérica. Es decir, para nosotros, 5 metros en X en Y y 7 metros en Z. Es lo que estamos dando y son felices con eso, claro. Pero eso no es lo que nosotros necesitamos ahora mismo. El anexo 2, relieve, en fin, esto es lo que piden. Como os dais cuenta, pues esto es lo más urgente y todo esto es lo que dice ISPIRE, pero no dice, insisto, los contenidos, dice darme lo que tengáis con unas especificaciones de acceso vía Internet determinado. Asimismo, bueno, ya hemos dicho, Copernicus lo que dice es todos estos servicios y concretamente tiene estos 2 componentes que se ha hablado a lo largo de todos estos días, la componente espacial y la componente in situ, y aquí aparecen los datos de referencia. Además dice, bueno, ¿y qué datos de referencia necesito? Sí, me aprietas mucho, ¿eh? No, te he dado lo justo. Bueno, entonces, esto es lo que pide Copernicus. Fijaros que es casi lo mismo que dice ISPIRE en anexo 1 y anexo 2. Y vamos a las Naciones Unidas, que no se ha hablado nada aquí en esta reunión. Las Naciones Unidas crea en 2011 este grupo, el grupo de trascendental, está todo en la web, os metéis aquí, tenéis toda la documentación y toda la información. Pero dice, vamos a establecer y desarrollar la información geoespacial mundial. Lo centra todo fundamentalmente en satisfacer necesidades del desarrollo sostenible. Pero nosotros decimos, los datos de referencia, claro que son claves para todo ello. Y crea este comité de expertos. Tiene esta serie de objetivos estratégicos, donde además de decir todo lo que está diciendo aquí, dice, tomar decisiones conjuntas y establecer orientaciones sobre la producción y uso de la información. Todos los que estáis aquí estáis afectados por lo que dicen las Naciones Unidas, tarde o temprano. Los beneficios, pues en fin, evitar duplicaciones, datos geoespaciales, aumento del retorno de la inversión, lo que todo el mundo está oyendo permanentemente, pero en este caso lo dicen las Naciones Unidas. Y en este caso, en vez de venir por los ministerios de Economía, por los ministerios de Obras Públicas, viene por el Ministerio de Asuntos Exteriores, que va a decir a todos los ministerios lo que tienen que hacer en un calendario determinado. Y crea además urgentemente estas áreas de trabajo. El marco de referencia, fijaros por dónde empieza, el marco geodésico de referencia, que no existía a nivel global, a nivel europeo sí, pero a nivel mundial no, y ya lo hemos definido. Segundo, define unas políticas globales, concretamente se centra en el desarrollo sostenible. Tercero, y identifica todas las bases de datos con el desarrollo sostenible. Tercero, dice que es una base crea un grupo para transmitir conocimiento normalizado a todos los países. Acuerdos institucionales nacionales. Dice, y además, ¿cómo se debe conseguir esto? Y concretamente, este grupo, hay 5, este se lo encarga a España, concretamente al Instituto Geográfico Nacional. Porque quizás hemos hecho algo en acordarnos, ¿no? De todo esto que hemos dicho hasta ahora en estos años, lo hemos hecho gracias a grandes acuerdos con comunidades autónomas y otros ministerios. Dice que hay que integrar la información estadística y geoespacial y dice finalmente, y además, señores, les voy a decir los datos fundamentales que necesitamos. Y son esos 13 que os he... Y crea estos grupos de trabajo, que voy a ir más deprisa, concretamente, uno para los datos fundamentales, que lo lleva el Reino Unido, el de los acuerdos institucionales, que lo lleva el IGN en España, datos de referencia, otra vez, que lo lleva Francia. Fijaros que todo el tiempo estamos hablando de lo mismo. Resumiendo mucho, bueno, voy a pasar a la siguiente. Esta es la última, ¿eh?
En definitiva, lo que yo estoy intentando decir primero, que esto de la información de referencia es el esqueleto de todo el conocimiento territorial métrico del territorio, que además debe estar armonizado de abajo arriba, con inclusión de arriba abajo, porque hay cosas que no se tienen que incluir. Y esta transparencia es el resumen de dónde está la información de referencia y, por lo tanto, la observación del territorio, como datos de referencia en sí mismo. Está incluido, primero, a nivel mundial, en el grupo, entre otros, en el grupo que define los conjuntos de datos fundamentales. Lo lleva el Reino Unido, el Ordnance Survey. El segundo es una derivación de UNGGIM, que está dividido en regiones. Uno es UNGGIM Europa. Y se crean dos grupos de trabajo. Uno, para definir el núcleo de datos de referencia básicos, que lo lleva Francia, y otro, cómo se debe de integrar, que lo lleva Alemania. Siguiendo este paso, esto es a nivel mundial, llega a Copernicus. Copernicus Europa, esto era a nivel mundial, crea a través de la Agencia Europea de Medio Ambiente, crea el Copernicus Land Service, que se ha explicado en la otra sala, y además los datos in situ. Y vuelvo a hablar de los datos de referencia. Y finalmente, para trabajar día a día, pues finalmente la Agencia Europea de Medio Ambiente le encarga a Eurogeographics, asociación de todas las agencias cartográficas y catastrales de Europa, todas. Nos hemos reunido justamente hace 3 días en Viena, precisamente para hablar de todos estos asuntos, y crea un grupo específicamente para hablar de la coordinación con Copernicus y los datos de referencia. Las conclusiones son, pues quedaba una, me he equivocado. Las conclusiones son, primero, deberíamos proporcionar un sistema común de observación del territorio. En España, con nuestras limitaciones presupuestarias sobre todo, tenemos un sistema del Plan Nacional de Teledetección que estamos organizando completamente para comprar una sola vez o volar una sola vez en toda España. Segundo, debemos de producir la información de referencia, o al menos tener el núcleo permanentemente de forma continua en el tiempo y precisa y sostenible. Tercero, la definición de la información de referencia y los procesos de producción, actualización y control de calidad deberían ser una tarea prioritaria para todos los implicados. Todos debemos de colaborar, tener ese esqueleto permanentemente. El calendario y los costos deben ser transparentes. De luego, el IGN lo pone todo en red, desde los pliegos de condiciones técnicas hasta lo que vale todos los proyectos estos. Y nada más, tenemos que pensar globalmente, pero como dicen las Naciones Unidas, tenemos que actuar localmente. Nada más, muchas gracias.